Hola, mi nombre es Daniel Paula Chago Mantilla, soy estudiante de negocios internacionales y a continuación explicaré sobre el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados es un método que sirve para proyectar las ventas de futuros periodos con base a ventas de gestiones pasadas. Bueno, como cualquier otro, el método de mínimos cuadrados debe ser ajustado en caso de que existan factores que cambien las condiciones y situaciones, tanto económicas, políticas, de mercadeo, capacidad y tanto externas como internas. Por ejemplo, el siguiente ejemplo que tengo aquí dice, si la cantidad de ventas en los anteriores 5 años fueron, bueno, entonces tenemos en años, ahí tenemos 5 años, la cantidad de ventas generadas en esos 5 años. Entonces, si se desea estimar las ventas para los siguientes 5 años con la misma tendencia, se puede acudir al método de mínimos cuadrados. Entonces, ¿cómo es? Aplicando el método de mínimos cuadrados se ajusta a la recta. Entonces, en este caso, la fórmula sería y es igual a más bx, donde b es igual a n, o sea, el número de años, ¿sí? El número de años por el total de XY menos el número de la cantidad de ventas en X y en Y. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Tania Paula Chago Mantilla, soy estudiante de negocios internacionales y a continuación hablaré sobre el método de mínimos cuadrados. Entonces, el método de mínimos cuadrados es un método que sirve para proyectar las ventas de futuros periodos con base a las ventas de gestiones pasadas. Como cualquier otro, el método de mínimos cuadrados debe ser ajustado en caso de que existan factores que cambien las condiciones y situaciones tanto económicas, políticas, de mercadeo, capacidad, tanto externas como internas. Entonces, un ejemplo, si la cantidad de ventas en los años anteriores 5 años fueron, entonces a continuación vemos el ejemplo años, incluimos 5 años para una totalidad de ventas en cada año. En el primer año 230, en el segundo año 255, en el tercer año 268, en el cuarto año 274, en el quinto año 283. Si se desea estimar las ventas para los siguientes 5 años con la misma tendencia, se puede acudir al método de mínimos cuadrados. Aplicando el método de mínimos cuadrados se ajusta a la recta, entonces esta es la fórmula, y es igual a más bx, donde b es igual al número de años y por la totalidad de XY menos el número de años, la suma de número de años, en este caso sería 15, por la cantidad de ventas en Y, sobre el número de años por el número de años, es decir, serían 5 años, ¿sí? Por el número de x a la 2 de estos años. Bueno, entonces menos el número de la suma de los números de años a la 2 Entonces, esto que para la siguiente fórmula en A sería el número en Y, de la suma en Y de la cantidad de ventas, menos la cantidad que tenemos en este caso de 12.5 por la cantidad de años. ¿De dónde se saca el 2.5? Es decir, quiere decir aquí que es, bueno, que es menos el total de B que se tuvo anteriormente de la fórmula pasada de B, que está en X, es decir, la cantidad de años en 15 sobre el número de años, que en este caso sería 5. Entonces,
para hacerme entender mejor, mostraré el ejemplo reemplazando estas fórmulas. Entonces, en B vemos aquí la fórmula como la expliqué. Entonces, para que me entiendan mejor, B es igual a 5, que son los años, por el total de XY, que es 4055, menos la suma de los años, que es 15, por 1310, que es la suma en Y de la cantidad de ventas sobre el número de años, que en este caso es 5, por la suma de X, que en este caso es la cantidad de años a la 2, que es la cantidad de años a la 2, que en este caso representa X a la 2 y da 55 la suma total, menos la suma de años a la 2. Bueno, eso nos da como resultado, entonces, 20.275 menos 19.650 sobre 275.000 menos 225. Entonces, en B sería, se hace la respectiva resta y se divide. Entonces, quedaría 625 dividido en 50 dan 12.5. Entonces, este 12.5 es el que estaba explicando, que aparece aquí en el ejercicio A. Entonces, tenemos A, que es igual a 1310, que es la suma en Y de las ventas, menos el 12.5, que es de la obtención del B, por 15, que es el número de años, sobre 5, que es los años. ¿Sí? Entonces, igual hacemos la respectiva multiplicación, la resta y dividimos. ¿Sí? Entonces, 1310 menos 187.000,5 sobre 5 da 1122,5 sobre 5, que da igual a 224,5. Bueno, entonces, mientras que el crecimiento en C se determina mediante la siguiente fórmula. Entonces, lo anterior que hicimos con la cual la recta se ajusta por mínimos cuadrados es, entonces, en este caso, vamos a hallar el crecimiento en C de esta siguiente fórmula. Entonces, dice que C es igual a B por el número de años sobre el total de Y, que son las ventas. Por ejemplo, en este caso, estamos siguiendo el mismo ejemplo de lo anterior, ¿sí? Todo es el mismo ejemplo. Entonces, C es igual a 12,5 por 5, que es el número de años, sobre 1310, que es el total de ventas. Entonces, C es igual a 0,047. Entonces, esto significa que las ventas crecerán a un promedio de 4,7% por periodo. Por tanto, las ventas estimadas para los siguientes 5 periodos son pronóstico de ventas para el periodo. Son los siguientes: al pronóstico de ventas para el periodo 6, 7, 8, 9 y 10 lo daré a continuación. Entonces, para el año 6 se pronostica lo siguiente. Entonces, igual, tomamos 2.245 y lo sumamos con 12. Bueno, de este 2.245, perdón, no es 2.000, sino es de 224,45, lo sumamos con 12,5, que es el total que tuvimos en los ajustes de mínimos cuadrados, en la recta que se ajustó. ¿Sí? Nos dio en el punto B, nos dio un total de 224,5, que se tiene que sumar A más B, que es más 12,5 en X. Entonces,
por el número de años, ¿no? El X es el número de años. Entonces nos da un total de 299,5. Y así con todos los demás. Reemplazaríamos, entonces sumaríamos A más B por el número de años y nos daría el total en cada año. Entonces así se hace sucesivamente para hasta llegar a los 10 años. Entonces, por lo tanto, el pronóstico de las ventas por los siguientes periodos son: en 6 años se obtendrán 299,5, en 7 años obtendremos 312, en 8 años obtendremos 324, en 9 años 337 y en 10 años 349. Entonces, se hace fácilmente el pronóstico de los 5 periodos, ¿sí? Entonces, a continuación hablaré sobre el criterio de la gerencia de comercialización. Entonces, antes de hablar sobre el criterio de la gerencia de comercialización, debemos saber acerca del criterio del personal de venta. Bueno, el criterio personal de ventas es un método en donde participan los niveles inferiores de la organización. El procedimiento es el siguiente. La oficina central de ventas suministra a los jefes de los distintos distritos las estadísticas de ventas de ediciones anteriores, la descripción de políticas de ventas a seguir, la capacidad instalada de la empresa, el personal de ventas que confecciona un propósito de las futuras ventas del territorio donde activa, se evalúa la facilidad de entender las ventas estimadas, el plan de ventas es distribuido a los distintos departamentos y bueno, otras cosas. Entonces, bueno, para entrar en el siguiente tema, hablaré sobre el criterio y la gerencia de comercialización. En este método cuenta solo la opinión y criterio del gerente de comercialización, previo estudio de estadística de ventas de gestiones anteriores, políticas de venta a seguir, la capacidad de la empresa para atender las ventas pronosticadas, y ese es un ejemplo claro. Bueno, el ejemplo es: el gerente de comercialización puede pronosticar que las ventas del siguiente periodo serán aumentadas, serán inferior a un 15%, serán mayor que el pasado y aumentará el 15%. Bueno, si en el anterior periodo se vendieron 10.000 unidades, el próximo año se estima que se venderán. Bueno, entonces para eso, ¿qué tenemos? Tenemos se vendieron 10.000 unidades, pero en este caso no tomaremos las 10.000 unidades, sino 16.000 unidades. Para este ejemplo, 16.000 unidades más el 15% por las 16.000 unidades. Esto nos da 16.000 unidades más 2.400, da un total de 18.400. Entonces, las ventas estimadas para el siguiente periodo ascienden a 18.400 unidades. Bueno, el criterio del comité considerando varios factores subjetivos. Cuando el comité considera varios factores y estos son evaluados y aceptados por los miembros del comité, existen aumentos y disminuciones sobre una base, como por ejemplo, entonces, si en la anterior gestión se vendieron 100.000 unidades del producto D, los factores que se espera afectarán su modificación son: bueno, en A, por el aumento de la población se espera que las ventas aumentarán un 13%, entonces las ventas estimadas serán. Entonces tomamos esos 100.000 unidades del producto D, más lo sumamos con el 13% y igual que en el anterior multiplicamos por 100.000. Esto nos da 100.000 más 13.000 son igual a 113.000. En B, la baja en el ingreso per cápita disminuiría en ventas un 5%, entonces las ventas estimadas serían: del anterior ejercicio los 113.000 menos el 5% por 100.000 daría 113.000 menos 5.000 da igual a 108.000. En C, por la rebaja en el precio se espera que las ventas aumenten el 20%, entonces las ventas estimadas serían: del punto B, tomamos los 108.000 más el 20% por el 106.000
y nos da 108.000 más 21.200 nos da igual a 129.200, por lo cual las ventas estimadas para el siguiente periodo ascenderían a 129.200 unidades. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? Que para el siguiente año pues aumentarían las unidades de acuerdo, digamos, al cambio de los porcentajes. Si disminuyen o aumentan, y se sacaría el término así. Entonces, el método de incremento porcentual es el siguiente tema. Bueno, este método consiste en lo siguiente: en determinar el porcentaje de variaciones de los distintos periodos con respecto al anterior. Entonces tenemos el porcentaje de variación, que es yn menos yn menos 1 sobre yn menos 1. Para determinar el promedio de variaciones, se debe tener en cuenta las siguientes fórmulas. Entonces dice, promedio de variaciones es igual al incremento de variación sobre n menos 1. Entonces, donde el número de periodos, donde n es el número de periodos, donde y0 es el periodo 0, donde y1 es el periodo 1, donde y2 es el periodo 2 y así sucesivamente. Y donde yn es el periodo n. Entonces, por ejemplo, si la cantidad de ventas en los anteriores años, 5 años fueron, entonces tenemos el año 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos la cantidad de ventas en el año 1, 230, año 2, 255, en el año 3, 268, así como mostramos aquí. El porcentaje de variación es el siguiente. Entonces tomamos la fórmula. Promedio de variaciones es igual al incremento de variación sobre n menos 1. Entonces tomamos aquí el año en X, la cantidad de ventas en Y, tomamos Y1 menos YN menos 1. ¿Qué quiere decir? Que tomamos la cantidad de ventas en Y y lo restamos con el siguiente valor del otro año, que en este caso sería 255, o sea, Y1 menos Y2 menos 1. Entonces, mira, esto nos daría así. 230 menos 255 da 25. 255 menos 268 da 13. Y 268 menos 274 da 6. Y 274 menos 283 da 9. Entonces, con respecto a estos valores, tomamos Y1 menos YN 12 dividido en Y1 menos 1. Entonces aquí nos darían los totales, que todavía habríamos tomado estos valores y lo hemos dividido en estos. Bueno, entonces el incremento porcentual del periodo 2 corresponde al 1, que es porcentaje de variación es igual a Y menos Y2 menos 1. Entonces, dividido en Y2 menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Tomamos 255, lo que estaba explicando aquí anteriormente. Tomamos 255, que es en Y2, menos Y1 sobre los 230, que están en Y1. Esto da igual de 25 sobre 230 y queda 0,188. Entonces así se hace sucesivamente con todos los demás para arrojar este valor, el porcentaje de variación. Entonces la sumatoria de las variaciones serían estas, que son las que vimos en lo anterior. ¿Sí? Bueno, como en el promedio de variación es la sumatoria de los porcentajes de variación dividido entre el número de periodos menos 1, entonces estamos con la fórmula promedio de variaciones es igual al incremento del porcentaje de variación dividido en n menos 1. ¿Qué quiere decir? Entonces tomamos el porcentaje de variación de cada uno de los años, entonces y los dividimos en el número de años, que son 5,
restado con el primero, con el 1. Entonces tomamos porcentaje de variación, sería del primero 2, o sea, de 200 del Y2 sería de 0,214,91082 dividido en 5 menos 1, quedaría 2,014,91082 sobre 4, que arrojaría el porcentaje de variación 0,053727704. Entonces, con este coeficiente ya se puede pronosticar la cantidad de ventas para los siguientes 5 periodos. Considerando que las ventas en el periodo 5 son de 283 unidades, las ventas separadas para el periodo 6 serán. Entonces, al saber cuál es el porcentaje de variación, podremos sacar la cantidad de ventas para los siguientes, pronosticar la cantidad de venta para los otros 5 periodos. Entonces, con cada uno vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el pronóstico de ventas, que es igual en el para el periodo 6 será el siguiente. Entonces tomamos en cuenta el periodo 5 más el porcentaje de variación por el periodo 5 daría 298,204. Entonces así sucesivamente vamos sumando el del anterior periodo sumado con el porcentaje de variaciones multiplicado por el anterior periodo, y así sería el pronóstico de ventas de cada periodo, y vamos así repitiendo lo mismo en cada periodo hasta llegar al periodo 10. Entonces, en resumen, con base en las estadísticas de periodos anteriores y aplicando el método de incremento porcentual, las ventas proyectadas para los siguientes 5 periodos del sexto al décimo son. Entonces, como les anteriormente, en el año X, todos los años del 1 al 10, y la cantidad de ventas de Y de la cantidad de años igual del 1 al 10. Como vemos acá, este sería el total de la variación de los porcentajes. Entonces, el siguiente tema hablaremos sobre el método del incremento absoluto. Entonces, este método consiste en tomar el promedio de las variaciones absolutas a cuyos resultados se adiciona la última ejecución. Es decir, por ejemplo, si la cantidad de ventas de los anteriores 5 años fueron, entonces tenemos el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. La variación absoluta sería la siguiente. Entonces, en el año X están los años, la cantidad de ventas y la variación absoluta con respecto a lo anterior. Entonces, ¿qué es la variación absoluta? Entonces, en este caso, hacíamos lo mismo que en el pasado. 230 menos 255 daría 25. 255 menos 268 daría 13. Y bueno, así sucesivamente. Acá sacamos el total de la variación absoluta de la sumatoria de los totales de los años anteriores. Entonces, el promedio de las variaciones absolutas es promedio de valoraciones absolutas es igual a la sumatoria de las variaciones sobre el número de periodos menos 1. ¿Qué quiere decir? Entonces, 53, que es el total, este total que tomamos acá, de la variación absoluta respecto a lo anterior, sobre la cantidad de años menos 1. Esto daría 53 dividido en 4, daría 13,25. Ese sería el promedio de la valoración absoluta. Entonces tomamos, por lo cual las ventas esperadas para los siguientes 5 periodos serían estos. Tenemos que hacer para cada periodo, a partir del 6, el mismo procedimiento, que sería la cantidad de ventas proyectadas del periodo dividido en el número de periodos, que es igual a la cantidad de ventas del periodo anterior más el promedio de la variación absoluta. Entonces, la cantidad proyectadas en el periodo 6 es igual a 283, que fue el periodo 5, más 13,25, que es el promedio de variación absoluta, daría la cantidad de ventas proyectadas de 296, y así sucesivamente con cada uno. Por ejemplo, también la cantidad de ventas proyectadas en el periodo 7. Entonces, en el periodo 6 fue 296,25 más el promedio de valoración absoluta, que fueron 13,25,
daría una cantidad de venta proyectada de 309 y así con cada año tomamos lo mismo. Entonces, en resumen, el pronóstico de ventas para los siguientes 5 periodos de sexto al décimo sería el siguiente. El año en X, de 1 a 10, la cantidad de ventas de Y y la valoración absoluta respecto al anterior. Bueno, esto fue los totales que vimos anteriormente. Entonces, este sería el procedimiento de cada una de las fórmulas y de cómo hallar el método de incremento absoluto, el método de incremento porcentual y hallar el criterio de la gerencia comercial y el método de mínimos cuadrados.